Bueno, déjame decirte que dejó mucha tela para cortar el Nordestino, como lo hace habitualmente. Recordemos que el Nordestino nos escribía ayer contándonos sobre la visita de Javier Milei y opinando respecto de por qué justamente elegía Corrientes para enviar un mensaje, si se quiere, de forma estratégica, desde una visión política también. Uh-huh. Lo que decía el Nordestino es que no fue una visita para congraciarse con el gobernador Gustavo Valdés, con quien está alejado desde hace mucho tiempo. De hecho, no lo recibió. Exactamente. Recordemos que además fue una actividad organizada por el Club de la Libertad, que ya lo lleva adelante, que es un congreso de economía regional que lo lleva adelante hace 12 años, que Javier Milei viene participando desde hace 10 años ya también de este encuentro. Incluso estuvo en el primer congreso de economía regional. Y lo cierto es que, según el Nordestino, se trataba de un modo de recuperar una tradición que forma parte del ADN del liberalismo argentino y que tuvo en la provincia de Corrientes uno de sus epicentros, que tiene que ver con la disputa por la libre navegación, la recaudación y el lugar que tiene el litoral que ha tomado frente al centralismo porteño en el siglo XIX. Y bajo toda esa premisa queremos escuchar la opinión de quien fuera funcionario de la provincia del Chaco, el señor Juan Manuel Chapo, a quien le agradecemos por su tiempo. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar allí. Estamos aquí en los estudios Dayana, Esteban y Hugo. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo van ustedes? Nosotros muy bien. Bueno, sabemos que estuvo por allí leyendo un poco lo que opinaba el Nordestino respecto de esta visita de Milei de plantar bandera en Corrientes, con una visión estratégica según esta opinión. ¿Qué le refiere a usted esta visita del presidente a Corrientes? Mira, a ver, creo que por un lado es un buen disparador para poder rediscutir el federalismo en Argentina. Yo no coincido en que Milei tenga una visión estratégica sobre el tema. Me parece que su visita a Corrientes tiene que ver más con simpatías con ciertos dirigentes locales, pero no con una visión de una Argentina federal, porque además yo honestamente no creo que Milei conozca en profundidad la historia correntina y lo que ha sido el paso por el poder de Pedro Ferré o los hermanos Madariaga, o la batalla de Pago Largo y el rol de Verón de Astrada como gobernador. Me parece que tiene que ver con cuestiones netamente locales, ¿no? Hasta ahora el presidente no ha mostrado ningún síntoma de pretender una Argentina realmente federal, que creo que es lo que tenemos que discutir finalmente, ¿no? Porque este disparador tiene que ver con lo que pasó, por supuesto, siglos atrás y la libre navegación. Creo que en realidad el tema puntual que disparó esta cuestión tuvo que ver con lo que hace poquito conmemoramos como el Día de la Soberanía, pero creo que ahí tenemos una oportunidad muy importante en la región, pero también en la Argentina, de poder discutir el federalismo. Mira, te pongo un solo ejemplo. Cuando hace poquito tiempo el presidente tuvo la oportunidad de poder mostrar su espíritu federal, cuando los gobernadores de provincias, de todas las provincias argentinas, le manifestaron la necesidad de poder distribuir de otra manera el impuesto a los combustibles, que como ustedes saben es un impuesto que recauda el Estado Nacional y tiene como finalidad la construcción y reparación de rutas nacionales. Hoy la obra pública está parada, entonces qué buena iniciativa poder discutir la redistribución de ese impuesto, que hoy no tiene una finalidad específica al estar parada la obra pública, sobre todo en materia de infraestructura vial. Bueno, la verdad es que la respuesta del gobierno nacional ha sido la negativa más absoluta, es decir, aquellos impuestos que se pueden distribuir de otra manera, con una mirada mucho más federal y permitiendo que los gobernadores efectivamente tengan mayor autonomía, porque de eso se trata. Cuando discutimos lo que sucedió en el siglo XIX en la Argentina, era eso. La libre navegación de los ríos tenía que ver con las autonomías provinciales, con los puertos provinciales sobre los intereses del poder central o los intereses del puerto de Buenos Aires. Bueno, hoy creo que esa discusión o ese debate está más vigente que nunca. Ahora, creo que el presidente tiene una visión claramente unitaria y centralista
del ejercicio del poder y también de la distribución de los recursos. Juan Manuel, volviendo a la visita del presidente a Corrientes, ¿vos crees que, usted cree que el presidente lo hizo más para marcarle la cancha a Valdés, al feudalismo local, o lo hizo más con una mirada nacional? Creo que ellos tienen una ruptura local. Valdés comenzó como un aliado, ferviente aliado del presidente, luego tomó distancia. Me parece que ahí tuvieron más peso cuestiones netamente locales. Finalmente, creo que el presidente tiene una visión, aún en esta discusión política local en Corrientes, tiene una visión muy similar a la que puede tener Valdés. Por lo menos me parece que no tienen una visión muy distinta en el fondo de la cuestión. Ahora, creo que hay claramente un distanciamiento político, no solamente Valdés, sino un grupo de gobernadores que al comienzo de la gestión de Milei intentaron tener cercanía, pero también el presidente siempre se ha mostrado muy reticente a garantizar financiamiento para aquellas cuestiones que son centrales para las provincias, fundamentalmente para el interior profundo. Cuando vos a provincias como las nuestras, en el norte de la Argentina, le parás la obra pública, lo que haces es frenar la posibilidad de desarrollo. No hay comunidad que pueda desarrollarse sin infraestructura. Y esto es lo que ocurre en nuestras provincias, y por supuesto que Corrientes no es la excepción a eso. Aún más, me parece que también ahí hubo cuestiones que tuvieron que ver con los armados electorales que no se pudieron dar. Esa imposición que Milei tuvo en la provincia del Chaco frente al gobernador Esdero, de imponer los candidatos a senadores y diputados nacionales, no la pudo imponer con el gobernador Valdés, que ejerce claramente otro tipo de liderazgo, ¿no? Bueno, y ahí no le reconoces una jugada inteligente al gobernador Esdero, si se quiere, porque, o sea, ahora Valdés lo que tiene que hacer es, a ver, hablando en criollo en el barrio, es arrodillarse ante el gobierno nacional y aceptar las condiciones sin siquiera poder discutirlas, y por ahí capaz que Esdero está más holgado en ese sentido, ¿no? Porque jugó a dos puntas, como decimos también en el barrio, o sea, estuvo con los gobernadores de Provincias Unidas, pero tampoco cortó relaciones con el gobierno nacional. No sé qué ves vos ahí. Yo lo que veo es que Valdés a nivel regional pudo sostener un liderazgo a partir de un triunfo muy contundente a nivel local, ratificó su liderazgo político en la provincia, impuso a su propio hermano como candidato a gobernador y luego ganó las elecciones. Me parece que mostró una conducta, una actitud mucho más digna que la que mostró el gobernador Esdero, que se arrodilló sin ningún miramiento a las condiciones del presidente de la Nación. Esdero terminó entregando una herramienta política en materia de negociación, que es el senador nacional. Cuando vos tenés que negociar cuestiones con el gobierno nacional, siempre tenés la posibilidad de los votos en el Senado, los votos en diputados. Esdero decidió entregarlos. O sea que, en definitiva, me parece que... Pero no llegás en otras condiciones después para negociar, porque digo, después de la derrota ahora en las últimas elecciones, Valdés llega en otras condiciones para poder negociar con el gobierno nacional. Mirá, creo que la jugada de Valdés tenía que ver con sostener el gobierno provincial. Y ahí tuvieron una victoria muy holgada. Me parece que él ratificó un liderazgo que ahora también le va a permitir discutir un liderazgo partidario de lo que queda de la Unión Cívica Radical. Esa es otra discusión, pero me parece que en definitiva, en este juego de alianzas políticas, hay un gobernador que definió su destino en función de la conformación de un espacio con otros gobernadores, y otro gobernador que decidió aliarse ciegamente a los destinos del propio presidente. Es decir, el destino del presidente está atado, el destino del gobernador Esdero está atado al destino del presidente. Y eso es una jugada muy riesgosa. Yo, por supuesto, que no coincido. Además, creo que el Chaco no ha recibido ninguna ventaja alianza que ellos plantean estratégica. Me parece que no es estratégica, al contrario, me parece que no ha tenido, insisto, ningún efecto importante en materia fundamentalmente de inversión pública en la provincia del Chaco. ¿Qué peso real, volviendo al tema, ¿no? ¿Qué peso real vos crees que tiene hoy la simbología histórica vinculada al litoral para el presidente de la Nación? Mirá, yo no creo que el presidente de la Nación sea un hombre que haya estudiado la historia
Argentina. Por ende, cuando se plantea que Corrientes como un puntal del federalismo, insisto, yo no creo que el presidente conozca la historia de Pedro Ferrer, no creo que conozca la historia de Verón de Estrada, de lo que implicó en la historia de Argentina la batalla de Pago Largo, esa lucha de intereses federales, cuál fue el efecto de la derrota de Corrientes en esa batalla, su enfrentamiento con Entre Ríos y en función de eso con el propio Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que tenía que ver con esto, con cómo las provincias podían ganar autonomía en función de sus propios puertos, la libre navegación y tener una recaudación que permita de alguna manera no seguir generando un centralismo tan fuerte en el puerto de Buenos Aires. Acordate que en esa época la Argentina tal cual la conocemos hoy no existía, ¿no? Entonces había muchas guerras intestinas que planteaban esta disputa entre unitarios y federales. Yo no creo que el presidente esté interesado en eso. Yo lo que veo es un presidente que pretende una Argentina más parecida a la Argentina de principios del siglo pasado, muy desigual, una Argentina con una clase dominante que anteponía sus intereses por sobre los intereses de una nación organizada. Me parece que el pensamiento de Milei tiene que ver más con eso. Recién lo pronunciabas un poco, lo comentabas. ¿Podés establecer un paralelismo entre aquellas viejas discusiones que se daban en torno a unitarios y federales y las discusiones que tenemos hoy en día con esta actual gestión? A ver, creo que por supuesto con mucho menor intensidad, ¿no? Si vos te pones a pensar la Argentina de ese tiempo, de ese siglo, era una Argentina que aún se estaba organizando, y en función de esa naciente organización había que definir qué tipo de país queríamos, un país unitario o un país federal. Yo creo que hoy tenemos un país federal de muy baja intensidad, porque cuando vos te pones a analizar cómo es no solamente la distribución de los recursos nacionales, sino también cómo ha sido históricamente la inversión en materia de infraestructura, y eso tiene que ver con el desarrollo posterior de las provincias. La Argentina central es una Argentina mucho más desarrollada que la Argentina del norte, por ejemplo, y ahí pesa mucho la inequitativa distribución de los recursos en materia de inversión pública. Ahora, me parece que hoy el desafío que tenemos ante este proceso que se dio en la Argentina es comenzar a discutir algunas cuestiones que son centrales, si es que realmente pretendemos las provincias del interior tener mayor nivel de autonomía y no tener que depender tanto de los recursos nacionales o de los humores o de los alineamientos políticos circunstanciales que puedan surgir. Vos sabés que te saco un poco de tema. En una oportunidad, en una empresa donde yo trabajaba, había un quilombo con el tema de la gente que estaba ahí adentro, porque era un ambiente muy tóxico y demás. Entonces el gerente dice, hagamos una especie de terapia de grupo. Contrata un coaching, y el coaching dice, entre una de las cosas que me acuerdo, a ver, rescaten algo positivo de los compañeros. Y costó como media hora más o menos para que alguien identifique algo positivo de los compañeros. Yo te lo voy a pedir en mucho menor tiempo, pero a ver, reconoceme algo que puedes rescatar del presidente de la nación. Hagamos terapia. Mirá, a ver, yo creo que Argentina viene de un fenómeno cíclico de inflación alta que ha sido muy perjudicial para los salarios, para los ingresos, y eso ha claramente hecho que la gran mayoría de los argentinos hayan optado por algo que entendían podía llevar a un nivel mayor de tranquilidad, ¿no? Yo rescato que hoy tenemos una inflación controlada de un dígito, y eso es un hecho positivo, claramente, ¿no? Es imposible gobernar la anarquía, entonces creo que eso es un hecho positivo. Ahora, el problema es el costo, ¿no? ¿Cuál ha sido el costo social de sostener un dólar barato? ¿Cuál es el costo social de sostener este tipo de cambio? ¿Cuál es el costo social de esta política macroeconómica? Si te cierra la macro, pero la economía familiar está destrozada, bueno, ahí me parece que tenés que empezar a resolver los problemas que tiene la gente en su metro cuadrado, que es lo que hoy está faltando. Yo puedo reconocer cuestiones que tengan que ver, insisto, con la macroeconomía. Ahora, tenemos un problema de deuda que es muy serio, que es muy grave. Tenemos por delante vencimientos de
del orden de los 40.000 millones de dólares el año próximo. Eso va a ser de imposible cumplimiento. Bajaste la inflación, pero también tenés una enorme cantidad de pobreza, de indigencia, de gente que está realmente afuera del modelo. Y este es un modelo que cierra de esta manera, es un modelo más similar a la economía peruana o a la economía del Paraguay. Es un modelo para una franja muy pequeña de la población. Y eso para un país como el nuestro, que ha tenido históricamente una clase media muy consolidada, que ha sido siempre la franja más grande de la pirámide, es un problema muy serio. Gracias, Juan Manuel, gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. Que tengan buen día. Igualmente. Juan Manuel Chapo, exfuncionario de la gestión anterior, hablándonos y dándonos su mirada acerca del gobierno nacional y su visita a Corrientes hace unos días nada más atrás.